Mis amigos, queremos agradecer su sintonía por mantenerse cada semana pendiente a lo que nosotros estemos socializando, estemos comentando, porque en realidad hay muchos temas que impactan nuestra economía. Hoy vamos a desarrollar un programa que está compuesto de análisis que tienen que ver con los efectos que ha producido las decisiones que el gobierno ha tomado con el tema de reiniciar las actividades y cómo esto ha impactado la economía y la salud. Así que nos vamos arriba con nuestro productor y regresamos con los temas de interés de esta semana. Mis amigos, gracias por la sintonía. Y de inmediato, pues, comenzamos con un tema que ha sido de mucho debate en la semana, porque ha tenido incidencia desde los sectores políticos que tiene que ver con la desescalada y cómo esto ha incidido tanto en el aumento de los casos del COVID, así también como aspectos positivos, como es el regreso de casi 250,000 trabajadores que estaban suspendidos. Hay que entender que las decisiones, las medidas tomadas por el gobierno, pues provocó una suspensión de, según las estadísticas, de alrededor de 1.300.000 empleados. Esto prácticamente estaría representando alrededor del 60% de la empleomanía nacional o del sector laboral. Sin embargo, pues diríamos que el inicio o retomar las actividades económicas parcialmente, como ha sido diseñado el plan por la Comisión de Alto Nivel para manejar el tema del COVID, ha decidido. Y esto ha permitido el regreso de casi 250,000 trabajadores que estaban suspendidos. Para un poco diríamos que nuestro público comprenda cómo ha sido este proceso de decisión que han tomado las empresas, visto diríamos, la incapacidad de las empresas a operar por las disposiciones del gobierno, pues la mayoría de las empresas decidieron acogerse a la figura que está establecida en el Código Laboral de la suspensión del trabajo por causa de fuerza mayor. En este caso, se ha considerado el COVID-19 como una causa o una causal para que el empleador, en este caso el dueño de empresa, pues pueda, diríamos, acogerse a este artículo y en base a ello, pues dejar sin efecto el contrato de trabajo. O sea, esto significa que los empleados durante ese tiempo pues estuvieron sin ningún derecho que lo amparara desde el punto de vista laboral, porque esta suspensión lo que hace es que interrumpe las obligaciones de las partes. O sea, el trabajador no tiene derecho a ir a trabajar, no tiene derecho a cobrar, pero el empleador no tiene derecho a pagarle, no tiene derecho a exigirle. Y esto entonces realmente tiene un impacto importante en la economía, porque lo primero es que hay una masa importante de ciudadanos, de trabajadores, que ya no tienen un ingreso como el que tenían antes de esta declaratoria y de la decisión de muchos empresarios o muchos empleadores de suspender el contrato de trabajo.
Entonces, visto esto, la decisión de iniciar diríamos, la jornada productiva, las actividades comerciales, por lo menos parcialmente, ha permitido que estos sectores pues tengan que, diríamos, reanudar la suspensión del contrato de trabajo, o sea, dejarla sin efecto para que los trabajadores pues se integren. Esto tiene elementos positivos porque de alguna manera el gobierno en su última presentación a la población pues anunció la extensión de una serie de facilidades que ya estaba en curso, como ha sido el programa FASE, que ha sido un programa diseñado para apoyar a las empresas, que hay que decir que aunque el subsidio va directamente al trabajador, pero diríamos, la configuración de este modelo de subsidio, en este modelo de ayuda, pues en definitiva es un equilibrio que hace el Estado entre el sector productivo y el propio Estado con respecto a la ayuda. Entonces, diríamos que la figura del FASE para los trabajadores que tienen una, diríamos, una obligación de iniciar el trabajo porque ya el empleador levantó la suspensión, pues entonces ahí entran elementos como es la contribución al sistema de seguridad social, sobre todo el riesgo laboral, que es uno de los elementos más importantes, y el tema de salud, aunque hay que decir que en el tema de salud el Consejo Nacional de la Seguridad Social había emitido una resolución donde garantizaba la salud, o sea, el derecho a la salud de los trabajadores suspendidos, porque en realidad había una gran discusión con respecto a qué iba a pasar con la salud de los trabajadores durante este espacio de suspensión. Y eso quedó resuelto, esa preocupación que tenían tanto los empleadores como los empleados con respecto al seguro de salud. Y esto diríamos que son de las cosas positivas que han sucedido. El gobierno ha sido inteligente con el manejo de estas partes que tienen que ver con asegurar la salud a los trabajadores suspendidos. Y entonces ya diríamos que a partir de esta decisión de etapas de la desescalada, como lo ha definido el propio gobierno, pues entonces ya comienza de alguna manera también a liberarse el propio Estado, porque primero de una contribución que era de 8.500 pesos por trabajador para aquellos que estaban suspendidos, entonces el gobierno ha permitido que en la medida que se vayan reactivando diríamos, las nóminas, que se vayan reanudando los contratos de trabajo, entonces de 8.500 el subsidio o la ayuda del gobierno pasaría a 5.000 pesos, pero ya con un contexto diferente, porque esta nómina pues tributan para la seguridad social, y ahí viene también lo que es la contribución a Infotep, la cual es obligatoria por los empleadores con respecto al monto de su nómina. O sea que desde el punto de vista económico, la decisión de la desescalada ha sido positiva, porque ha permitido ir haciendo un ajuste muy lento, por cierto, pero diríamos que es el proceso o las etapas progresivas que van a ir creándole un efecto positivo a lo que tiene que ver con nuestra economía. También tenemos que reconocer que esta medida, pues evidentemente iban a provocar
un cierto desequilibrio con respecto a la cantidad de casos que se van notificando, porque es natural, o sea, si hay cierto, diríamos, cierto nivel de control cuando las personas están en un estado total de aislamiento, como el que había anteriormente a esta decisión, y se toma la decisión que los sectores productivos comiencen a operar con unas, diríamos, con unos porcentajes limitados, en principio un 25%, para un sector, aumentaron un 50%, después a un 75%, pues en la medida que los ciudadanos, que tanto los trabajadores como los consumidores, porque, por ejemplo, escuchábamos al ministro de Salud Pública hablar de que había más gente en la calle de las que se supone que deberían de haber, tomando en cuenta los porcentajes. Diríamos que si partimos de la estadística de los empleados, probablemente el dato sea controlable. Ahora, cuando partimos de las estadísticas de los ciudadanos, de los consumidores, entonces eso no es medible porque nosotros no puede haber una estadística de cuántas personas estarían acudiendo a los comercios en una apertura. Inclusive se entendía que los ciudadanos iban a ser un poco más pasivos. Sin embargo, la producto y así muchos expertos en la salud y en el comportamiento de las personas han establecido que parte de esta, diríamos, de esta sobrepoblación en la calle, fuera de lo que era la medición, es el producto de que la persona, al estar encerrada tanto tiempo, pues de alguna manera veía esta salida como una escapada. Y eso tiene sentido porque evidentemente tenemos que entender que este asunto, o sea, estas medidas de estar encerrados, pues en definitiva nos tiene mal a todos. Y empezando por los niños y los adultos, muchos o sea, tienen y tenemos mucha ansiedad porque realmente es es tratar de asimilar algo que parecía imposible. Así que mis amigos, en realidad el aumento de los casos es una realidad producto de un comportamiento natural de decisiones que se están tomando. Así que nos vamos arriba con nuestro productor y regresamos para que hablemos un poco del turismo y de Punta Cana, que cumple 50 años. Mis amigos, seguimos aquí en su programa Portafolio Económico. Gracias por la sintonía. Punta Cana cumple 50 años y con la meta de recuperarse bajo este duro golpe que nos ha dado el COVID-19. Realmente hablar de la historia de este proyecto turístico, de esta iniciativa, y yo creo que si tenemos nosotros que hablar de emprendedor, hablar de emprendedurismo, nosotros tendríamos que mencionar en primera línea a Frank Rainieri, porque ha sido un emprendedor natural, un hombre que tomó decisiones en momentos donde era muy difícil tomar decisiones y sobre todo con instalar una industria en un área que era monte y culebra.
así como dice Toño Rosario, que, ¿verdad?, que la capital es capital y lo demás es monte y culebra, pues eso era el este cuando el señor Rainieri tomó la decisión de emprender un proyecto en esta zona, donde no había ninguna facilidad de transporte, donde la zona boscosa era lo único que tenía como, diríamos, como condición. Y esta visión, pues, ha sido el resultado de un trabajo duro, un trabajo enfocado en la calidad. Y gracias a eso, nuestro país se ha convertido en diríamos, en un paraíso exclusivo para la gente tomar decisiones de retiro, decisiones de descanso y decisiones de vacacionar. Y hoy, a sus 50 años, pues nos encontramos con que Punta Cana debe de hacer un reenfoque porque diríamos que así como en aquel momento las condiciones de transporte, carretera y facilidades, energía eléctrica y demás eran muy precarias, pues entonces hoy hay otro reto, que es reponerse ante este efecto de comunal que el COVID-19 ha generado a toda la economía, y en este caso el turismo no es la excepción. Y sobre ese particular, el señor Rainieri apuntala una visión que, según él, hace 40 años, que habían definido diríamos, los actores, los empresarios que están involucrados en la industria turística, sobre todo en la parte del este. Ellos habían definido tres elementos fundamentales para un buen desarrollo del turismo. Uno de ellos era la definición de altura de las edificaciones. Ellos, según informa el señor Rainieri, la decisión de no construir edificaciones que superen las palmeras para tener un entorno que conviva con la hábitat de la zona, y así todo lo que hemos tenido la oportunidad de visitar al este, a Punta Cana, pues nos damos cuenta que cuando estamos en algún complejo hotelero, pues la visual que tenemos con las palmeras son sumamente especial. O sea, hay un respeto a ese entorno de la naturaleza, y eso entonces le da una condición diferenciadora con respecto a las competencias que tenemos en el sector turístico, a los otros atractivos que tenemos alrededor de la región, y eso es lo que nos hace ser diferente. El segundo elemento que el señor Rainieri apuntalaba con su visión en conjunto de los demás empresarios del sector es que tenían que las construcciones no debían de contener más de 40 habitaciones por una cantidad de espacio específico para de alguna manera mantener un distanciamiento y que las personas pudieran recrearse de mejor manera. Y él menciona que van a tener que retomar el modelo de hace 40 años, porque ahora las construcciones hoteleras tienen que tener unas condiciones de espacio que permitan sobrevivir ante fenómenos como el COVID-19. O sea que hay un gran reto en el sector turístico, y sobre todo en estos 50 años de Punta Cana, porque tienen la responsabilidad de seguir liderando el turismo en la región, y dependiendo de esta logística, la cual ya vimos que en lo que tiene que ver con
el protocolo en el hotel, o sea, en el aeropuerto, pues es un protocolo bastante interesante porque estarían apoyándose en las tecnologías para evitar el contacto humano lo más posible, siempre lo habrá, pero las tecnologías serán el diferenciador en el protocolo para que podamos lograr ese fenómeno que es renacer después de este evento. Y esto es muy importante porque dependiendo de cómo nosotros podamos vender nuestra seguridad en materia de turismo, pues entonces la confianza va a retornar a nuestro país y sobre todo a nuestra zona turística. Así que muchas felicidades para ese grupo Punta Cana, porque mantenerse 50 años no es tarea fácil, ni siquiera es tarea fácil mantenerse 50 años como un ser viviente. Ahora, tenerlo en una industria, en una empresa, es un reto mucho mayor. Así que nuestras felicitaciones desde el Portafolio Económico, porque realmente este grupo es un gran aportador de nuestra economía, no solamente por los empleos que genera, no solamente por los pagos de impuestos que genera, sino por toda la divisa que genera al movilizar tanto turistas del mundo y de alguna manera una persona llegar a Punta Cana como turista y de ahí convertirse en un inversionista, como ha sucedido con todas esas inversiones que tenemos en La Romana, que tenemos en el mismo Bávaro y en toda la zona del este en sentido general. Así que nuestras felicitaciones y para adelante, porque eso es lo que nuestro país necesita y lo que nuestro país requiere. En otro orden, estuvimos analizando algunas informaciones que se han vertido con respecto al impacto del COVID en el transporte aéreo. Y esto realmente uno de los sectores que ha sido brutalmente golpeado en su planificación financiera ha sido la industria aérea. Fíjense que con todo este tema de los protocolos para mantener el distanciamiento social, que es el más costoso en el diseño del modelo económico, por la siguiente razón. Por ejemplo, ahora mismo las empresas aéreas de pasajeros están remodelando su estructura de asientos de los aviones. O sea, los aviones van a tener una menor cantidad de asientos mientras se mantenga este protocolo de distanciamiento. Eso sin hablar de todas las medidas que se están tomando en los aeropuertos del mundo para evitar que las personas puedan transportar este fenómeno del COVID, este virus que tiene digamos, un componente muy especial y es los días que él dura para poder manifestarse en sí el contagio. Y desde lo que es medición de temperatura ya por uso de tecnología, como muchos aeropuertos han estado definiendo en su logística. Pero entonces, como ustedes comprenderán, el hecho de una aeronave reducir, por ejemplo, a un 75 o un 60% de su cantidad de asientos, pues significa que esto va a ser mucho menos rentable y evidentemente va a encarecer los costos de los vuelos. Y esto va a tener un impacto en la economía general, porque de alguna manera las personas van a viajar para asuntos muy necesarios. Y sumándole a eso, que según las estadísticas que se están manejando, las encuestas, dicen que casi el 60% de las personas
no quieren viajar porque no están dispuestos a someterse 15 días encerrados cuando lleguen al lugar de destino. Y esto entonces realmente es un gran problema, porque si usted dispone de 15 días para usted vacacionar y tiene que pasarse los 15 días encerrado en algún lugar por algún país que ha definido controles sobre el tema, o de igual manera, si usted va a reuniones de negocio, pues entonces esto dificulta todo lo que tiene que ver con la decisión de las personas, pues decidir estar en algún lugar o viajar a algún lugar. Así que realmente el impacto en la industria aérea es sumamente importante, porque además de eso también se da a conocer de que estas industrias tienen compromisos financieros, como la mayoría de las empresas, y que estaría incrementando estos compromisos en un 30%. O sea, que la presión financiera que este sector pues acarrea producto del impacto del COVID realmente es muy relevante. Y esto también tiene un impacto en la decisión y la movilidad de las personas, porque evidentemente los costos se van a incrementar, y eso es algo que nosotros tenemos que estar claros. Así, mis amigos, que nos vamos a una pausa nueva vez con nuestro productor y regresamos con otros temas de su interés. Mis amigos, regresamos con su programa Portafolio Económico. Los temas económicos y los temas de salud son los dos grandes impactos que ha producido o está produciendo el fenómeno del COVID-19, porque de hecho no se tiene experiencia de un evento que haya tenido un efecto combinado diríamos, tan parejo y por tanto tiempo, como ha sido el tema del COVID-19. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, nosotros hemos visto eventos como, por ejemplo, un terremoto, un ciclón, que puede afectar 2 o 3 países, y los demás países del mundo pues tienen la oportunidad de seguir creciendo y de apoyar financieramente a los países que han tenido alguna situación con respecto a ese evento. Sin embargo, el COVID-19, fíjese que ha tenido un impacto, primero económico global y segundo de salud también global, o sea, cosa que es atípica en algún tipo de eventos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan fenómenos, por ejemplo, como el que estuvo viviendo Puerto Rico en estos meses pasados con los terremotos, la caída de edificios, fíjense que era un tema que le impactaba a Puerto Rico, o en algún momento vimos lo que pasó en Haití, y bueno, eso impactó a Haití, y en algunos momentos con ciclones, por ejemplo, que nos ha impactado en la zona turística, y ha provocado una baja en un sector específico, pero los demás elementos de la economía siguen evolucionando. Sin embargo, fíjense cómo este evento pues tiene un impacto de salud global, porque en todos los países, excepto según las estadísticas, unos 11 países han sido los que han estado, diríamos, con un efecto prácticamente cero con respecto al COVID. Y entonces la generalidad de los países están impactados por la salud y están impactados por la economía. Y de esto se desprende que la economía está impactada en una caída aproximadamente de un 7.5% a nivel global. Y esto evidentemente que es un elemento que es significativo ante
ante diríamos, una planificación de desarrollo país, porque de lo que se está indicando es que va a haber una desaceleración de la economía y estaríamos por debajo diríamos que se prevé que según las indicaciones y las mediciones, que República Dominicana prácticamente será el único país de la región que mantendrá un crecimiento neutral. Habría que esperar, yo no soy tan optimista, yo entiendo que también República Dominicana va a caer en puntos negativos, porque el tema de la economía, mis amigos, no es cuestión de magia. El tema de la economía es cuestión de realidades, de comportamientos, que dependiendo de los sectores, dependiendo del comportamiento del consumo, dependiendo de la inversión extranjera, va a definir su ruta de crecimiento o de descrecimiento. Tenemos países que van a decrecer hasta un 6%, un 3.5%. O sea que en la región, en sentido general, la economía estará muy golpeada. Habrá un efecto muy negativo en diferentes órdenes. Por ejemplo, nosotros como dominicanos, y esto es una exhortación sobre todo a los empleados, a los trabajadores. Nosotros como trabajadores debemos de entender que hay una realidad en la economía del mundo y sobre todo en la economía que nos impacta directo, que es la economía local, la economía de nuestras empresas. Y nosotros tenemos que mostrar y demostrar una actitud de colaboración con el empleador, una actitud de solidaridad con el empleador, porque nosotros hemos visto trabajadores que desde que se anunció la suspensión de las actividades se fueron a su casa y jamás se acordaron que existe un empleador, ni siquiera para llamar si lo necesitaban para algo. Y yo creo que ese comportamiento no es un comportamiento inteligente del trabajador, porque lo que eso indica es que no está comprendiendo la realidad que estamos viviendo y sobre todo no está comprendiendo lo que viene en el camino. O sea, no está comprendiendo que nosotros vamos a entrar a partir de agosto, a partir de septiembre, en una recesión donde las empresas se van a tener que ver obligadas a despedir empleados, donde hace muchos años que no teníamos o no íbamos a tener una plaza de desempleo tan importante, donde el trabajador debe de entender que solamente los mejores talentos se van a retener en las empresas, se van a mantener. Y eso es importante porque cuando ustedes escuchan o leen en algún diario o ven en televisión alguna información estadística que dice que la economía va a tener un impacto brutal de una caída de un 7.5%, pues evidentemente ustedes como trabajadores deben de entender que hay un metamensaje de riesgo para mantenerse en el empleo, porque si no se está produciendo, ¿cómo puede un patrono, cómo puede un empleador pagar una nómina? Y eso es importante porque la solidaridad, la empatía con el trabajo, con el trabajador, nuestro mayor esfuerzo, es lo que nos va a permitir que podamos nosotros salir a camino con este reto económico que tienen en principio las empresas, porque son las generadoras de empleo, son las generadoras de impuestos y son las que producen para que una sociedad pueda mantenerse alimentada, pueda haber salud, puedan hacerse las importaciones. Y yo creo que el reto que tenemos como ciudadanos es entender lo que está sucediendo, es nosotros
poder abrazarnos con los patronos para empujar juntos, como nunca, en una misma dirección y hacer de nuestras empresas que vuelvan a retornar a su ritmo productivo. Decía el señor Rainieri que el 2020 es un año perdido y que el 2021 es un año de recuperación. Y yo creo que eso es lo que nosotros todos debemos de entender, que el 2020 por lo menos tiremos para empatar, porque aquí no hay oportunidad ni posibilidad de generar rentas, de generar resultados positivos, porque cuando ya usted ha perdido la mitad del año, prácticamente, pues recuperarse en 6 meses y reponer 6 meses que ha perdido, es como un boxeador que ha perdido ya el 7º round, tendría que dar un knockout para poder llevarse la victoria. Entonces, eso es lo que tenemos en nuestra economía y nosotros debemos de entender eso. Mis amigos, hay un tema que es el tema de la iniciativa de entregar el 30% de los fondos de pensiones. Hay quienes tienen, diríamos, el punto de vista que detrás de esta iniciativa hay intereses políticos, hay quienes quieren pescar en Río Revuelto a propósito de este torneo electoral que se avecina el próximo mes de julio. Y realmente es un tema muy espinoso porque hay quienes han indicado el impacto que esto generaría en la economía y si en adición a esto pues se contamina esta iniciativa con un tema de aspiración política, pues se distorsionaría todo el debate y todo el análisis para este tema. De hecho, en este mes el Instituto de Contadores tiene inclusive una actividad donde va a tratar este tema con 2 expertos diríamos, muy conocedores del tema. Uno de ellos es el licenciado Andrés Terrero, un gran amigo, al cual le extiendo un saludo desde acá, y también mi gran amigo Carlos Ortega, que es socio de BDO. O sea, son 2 profesionales con la capacidad técnica y el conocimiento debido para tratar este tema y ver los impactos reales que esto pudiera producir a la economía. Yo creo que realmente el tema de la devolución del 30%, yo he sido uno de los partidarios de que esto es saludable para la economía. Por ejemplo, en principio, cuando el tema se trató, de hecho, escribí en un momento en las redes sociales, en Facebook creo, sobre la necesidad de que se ponderara esta decisión por lo siguiente. Si se crea una condición escalonada ante un momento donde el empleado no tenía ingresos y se prevé que esos fondos iban a inyectarse al mercado, por ejemplo, en 3 meses, se iba a distribuir en proporción equivalente a lo que fuera un salario, pues esto pudo haber sido una medida donde el gobierno no tuviera tanto sacrificio para apoyar los fondos que estuvo disponiendo para tanto como Quédate en Casa como los programas FASE. Pudiera una persona, por ejemplo, si alguien ganaba 30,000 pesos, que desde el mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio pudo haber recibido esos 30,000 pesos en cada mes, y eso iba a entrar a la economía de manera, digamos, de manera programada y sin que le generara un impacto importante. Entonces, esos son diríamos, de la fórmula que debieron de evaluarse. Quizá hoy ya la necesidad de desembolsar el 30% no sea tan material como lo fue quizá en el mes de mayo, porque de alguna manera ya estamos en el mes de junio, diríamos, corriendo hacia julio, y quizá esa necesidad menos que no sea para cubrir temas atrasados, como quizá gasto en tarjeta de crédito, algún proyecto en particular que tenga algún ciudadano, como quizás reparar una casa o cualquier tema que esté pendiente. Pero
realmente hay un elemento que hay que sacar de todo eso, o sea, hay que sacar el tema político, sacar el tema de interés particulares y concentrarse en realmente si ese 30% pues beneficia o no a la ciudadanía y si concomitantemente beneficia también a la economía nacional, a la economía global del país. Así que mis amigos, nos vamos a una pausa con nuestro director y regresamos ya con algunos puntos finales de su programa Portafolio Económico. Mis amigos, gracias por su sintonía. Hay temas de la economía que muchas veces no son muy abordados porque no son de interés diríamos, de las grandes firmas de medición para dar estadísticas con respecto a los aportes de sectores en la economía. Sin embargo, en esta semana estuvimos recogiendo algunas informaciones, por ejemplo, como la importancia de las tiendas de barrio en la recuperación económica regional. Fíjense que los sectores, diríamos los sectores populares, son sectores que tienen una alta demanda. De hecho, fíjense cómo las grandes cadenas de empresas han redefinido lo que es su estrategia de venta hacia lo que ellos le llaman los sectores rancheros. O sea, la venta ranchera, la venta en los colmados, la venta en esos negocios pequeños, en esos pequeños almacenes, en esos mini market, etcétera, etcétera. Y un ejemplo de eso es, fíjense cómo en todo el litoral de la Duarte hay una economía muy próspera, una economía que siempre va en crecimiento. Si nosotros nos trasladamos, por ejemplo, al área de Villaconsuelo, aquí en el Distrito Nacional, pues también nos vamos a encontrar con una economía de barrio muy activa. Y según las estadísticas, lo interesante de esta economía es que un 60% lo integran las mujeres. ¿Y qué significa esto? Que quienes tienen una capacidad de consumo real son las mujeres, porque son las jefas del hogar, son las que atienden los presupuestos de la familia y son las que definen cómo van a administrar todo lo que es el gasto del hogar, o sea, tanto, por ejemplo, la compra de insumos plásticos, todo lo que tiene que ver con cocina, el detergente y todo este tema. Y hay una verdadera importancia en esta economía de las tiendas de los barrios sobre el efecto de la economía global, el cual nosotros creemos que el gobierno debe de seguir apoyando lo que es las pymes, la MIPYME, que ha venido, diríamos, trabajando en estas iniciativas y lo que hay que reforzar es eso, mejorar los programas, que las pymes puedan llegar a tener acceso a las facilidades que el gobierno ha dispuesto. Y conjuntamente con eso, hemos estado dándole seguimiento a las medidas que el Banco Central ha dispuesto en estos últimos meses, los cuales en definitiva han logrado dinamizar la economía porque los préstamos con tasas reducidas y con una menos burocracia, pues han permitido un verdadero dinamismo en la economía y esto hay que reconocerlo. La Junta Monetaria, el señor Bardé Jarbizu y todo ese equipo económico que está en el Banco Central han dirigido una estrategia muy positiva y muy coherente con respecto a la economía y a la facilidad, sobre todo, de las microempresas, que era uno de los grandes problemas que había porque impactada por el COVID y sin acceso a facilidades financieras se le iba a hacer muy difícil
para poder continuar su operatividad. En otro orden, mis amigos, la Dirección General de Impuestos Internos anunció que a partir del próximo lunes va a reanudar varios servicios que tienen que ver con vehículos de motor y estarán habilitando las diferentes, diríamos, estafetas que tienen en los puertos, en Caucedo, en Jaina, en Puerto Plata y aquí en Santo Domingo. Esto es importante porque, como ustedes saben, hay un gran dinamismo en todo lo que tiene que ver el movimiento de transacciones con vehículos de motor, por ejemplo, las placas, la matrícula y todo eso. Pues ya la DGI, pues como parte de su plan estratégico de ir liberando sus actividades de solución hacia el público, pues la ha manejado. Así que, mis amigos, nosotros queremos agradecerles por la sintonía y nos comprometemos a que el próximo sábado tengamos un programa interesante y llevar cosas que sean de interés para ustedes. Así que nos vemos y que tengan un feliz resto de semana.